Bienvenidos a Chido Noticias, la mejor información de Boyacá y el mundo. Hoy con este especial. Chido Noticias. Un proyecto audiovisual muy grande que empieza desde el aula y se empieza a desarrollar. Es muy importante que los chicos sepan exactamente qué son las historias que nosotros tenemos bajo el bolsillo, que tenemos ocultas y que la gente que le sucedió en esos eventos lo quieren resaltar. Es una de las historias que toca la vida de nosotros, que toca los sentimientos y mueve emociones. Entonces creo que el aprendizaje es a ser más humano, a valorar lo que tenemos y a ver el significado y la magnitud que tienen estos hechos en Colombia. El cuento fue un poco complejo porque tocó entrar a la gente y decirle a la gente, nosotros queremos hacerle un audiovisual. Mucha gente dice, uy, no, nosotros no queremos recordar otra vez esa historia porque nos da miedo. Mi hermano murió ahí, mi papá murió ahí, yo vi a mi papá morir ahí, yo estaba ahí y vi cuando sacó el paramilitar y mató a mi papá y mi mamá y yo estaba en la mitad. Sentir eso yo no lo quiero volver a sentir, pero hablando con la gente, sin llegar a ser amarillista, sino ser ético y responsable, nosotros llegamos a buscar esa entrada con ellos, que es importante con relación a eso. Si usted no es amigable con la gente, con el audiovisual y con la gente que usted está trabajando, usted no va a llegar a ninguna conclusión. A eso yo voy, que nosotros buscamos que los chicos conozcan la historia, pero fuera de conocerlo, que sepan manejar esos temas que son candentes, como la matanza del páramo de la Sarna. Una producción realizada por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá y dirigido por el profesor Luis Albesiano, sobre la masacre de la Sarna en Boyacá. Chido Noticias. Este documental está basado en la sentencia del 25 de marzo de 2015 por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá por la captura de Marco Antonio Aguillón, alias Chiripas, exintegrante de las Autodefensas Campesinas del Casanare, quien se encuentra en la cárcel Modelo de Bogotá, condenado a 24 años de cárcel por la masacre del Páramo de la Sarna el día 1 de diciembre de 2001. Hubo muchas dudas y afirmaciones respecto a lo que sucedió el 1 de diciembre de 2001. Acontecimiento que marcaría la historia de Labranza Grande y Sogamoso. Pero hay algo que la población civil tiene claro. El Estado, la policía, el ejército, están ahí implicados. Es el Estado eliminando con toda la claridad del mundo a sus detractores, opositores, enemigos. Y lo peor, bueno, esa es la definición general, pero lo peor es que en Colombia ese tipo de crímenes se ha hecho tristemente con lo más intelectual, con lo más propositivo, con las propuestas que no solamente son rebeldes y opositoras, sino que además siempre tienen una propuesta inteligente para sacar al país hacia un mejor mañana. Cuando el Estado se prepara para matar, se hace llamar patria y cada crimen solo queda en la impunidad, anónimo. Se encuentran casos de clara responsabilidad estatal, en donde no son circunstancias aisladas de unos funcionarios, sino donde hay responsabilidades que tienen que ver en ocasiones también con normas políticas y actuaciones, digamos, estructurales y permanentes desde el propio Estado. El paramilitarismo surge como hecho desde los años 50, compromete instancias del Estado y de la fuerza pública, se regula legalmente, especialmente con la Ley 48 de 1968. El ejército en muchas regiones del país de conflicto crea grupos civiles armados, que los denomina juntas civiles de apoyo, y en ese sentido se producen unas responsabilidades que tienen unos compromisos muy fuertes desde el Estado, compromisos incluso de doctrina, la doctrina de la seguridad nacional, compromisos desde el punto de vista de normas que lo permitieron, de estructuras que lo ejercieron, reglamentos militares que, por ejemplo, orientaron y especificaron el modus operandi
de crear estos grupos civiles. Lo más resonado en cuanto a crímenes de Estado en Colombia han sido masacres que han abierto más preguntas sin responder que víctimas en sus anaqueles. Una de ellas es Masacre en La Gabarra, norte de Santander. Ocurrió el 2 de julio de 1999. En un lapso de 2 meses murieron a manos de paramilitares de la zona y en presencia de los militares del batallón establecido más de 100 personas y fueron desplazadas 80 familias. Es que eso fue ya la etapa de todas. Se meten los paramilitares a La Gabarra, casi 3 semanas, matan a 112 o 117 personas y ya. En retaliación a La Gabarra, el ELN se mete a la Iglesia de María, secuestra a 111 personas, se las lleva para el monte, población civil. ¿Y quienes murieron en La Gabarra? Población civil. Masacre en Chengue, Sucre, 16 de enero de 2001. A las 11 de la noche, paramilitares se tomaron el pueblo. Acostaron en el piso a todos los hombres. Se indicó que eran auxiliares de la guerrilla y con golpes de mazos de piedra para moler, murieron 24 campesinos. Lamentablemente, el hecho tan horroroso de Chengue, esa victimización, esa masacre donde se acude incluso a métodos bárbaros de sevicia, con piedras, con garrotes, etc., no es ajeno a más de 60 masacres cometidas en los Montes de María. Lamentablemente, unas tuvieron más protuberancia por el número de víctimas como la de Chengue, pero está junto con otras, y que golpearon al fondo el campesinado de la región, produjeron desplazamiento masivo y se ligaron a una recomposición de la propiedad en estos territorios y a una imposición del paramilitarismo en una fuerte ligazón con instancias de Estado, de fuerza pública y con ligazones también de compromisos con el paramilitarismo de las administraciones también seccionales y locales en buen grado. Otra masacre fue la de Naya, Cauca. Ocurrió del 10 al 12 de abril de 2001. Se argumenta que para miércoles y jueves santo de ese año, 500 hombres pertenecientes a las AUC y apoyados por soldados de la Tercera Brigada del Batallón Pichincha incursionaron en veredas del municipio, violentando y matando a más de 200 personas. La masacre del Naya, que es una masacre simbólica de la intromisión del paramilitarismo en el suroccidente a partir de la estructura del bloque Calima. Se expanden también desde 1998 en regiones del Cauca y Valle, con una actuación que se va desplegando desde el Valle hacia el sur, y en esta región penetran en zonas indígenas, en zonas campesinas, y cometen una gran masacre también, que es un poco un hecho de terror que expresa la implantación del paramilitarismo y en una disputa territorial buscando penetrar territorios de tradicional presencia de las guerrillas, del ELN más reciente y más hacia el Cauca y a la zona limítrofe con el Valle, y en la parte de cordillera más hacia el norte, también muy tradicional de las FARC. Los llamados falsos positivos han sido los magnicidios más polémicos en Colombia, un tema que involucra al gobierno Uribe en controversias de parapolítica y corrupción. Los falsos positivos son considerados crímenes de Estado en los cuales las únicas víctimas han sido los colombianos. El portal web de Blue Radio compartió una investigación en la cual la Fiscalía General de la Nación revelaba que 4.382 personas fueron asesinadas en falsos positivos en el periodo comprendido entre 2002 y 2008. Según la Fiscalía, actualmente hay 4.919 integrantes y exintegrantes del Ejército vinculados a investigaciones por falsos positivos, teniendo según las estadísticas como pico de ocurrencia de los delitos en Antioquia, Casanare y Guajira. Hay unas responsabilidades centrales del paramilitarismo y del Estado, ¿sí? Si bien la actuación directa para ese caso fue en el 60% de las masacres de los grupos paramilitares, se encontró que hubo otro 14% con responsabilidad estatal directa y que además las masacres paramilitares, por lo regular, por acción o por omisión, tenían responsabilidad. Cogimos el caso de las masacres porque es un caso como modus operandi
muy estratégico, muy repetitivo y usado de una manera muy sistemática. Pero desde luego también se encuentran responsabilidades estatales y estatales ligadas al paramilitarismo muy altas en casos como los homicidios en general, en casos como la persecución política, por ejemplo, actores victimizados fuertemente como oposición política de izquierda, como líderes sociales, líderes campesinos. ¿Dónde está nuestro ejército que nos tiene que defender? ¿Dónde está? Ir a buscar a los que más lo necesitan para matarnos. Boyacá también ha sido un departamento azotado por los crímenes de Estado. Son varias las víctimas de estos delitos quienes hoy claman justicia. Han pasado 16 años desde que se perpetró este siniestro acto de violencia, pero aún se considera un crimen impune. Esto ha movilizado marchas y peregrinaciones en búsqueda de revelar la verdad, dar memoria y dignidad a las víctimas que han sido enterradas en el olvido. Las informaciones de testimonios y diversas fuentes hablan respecto a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Boyacá. Se encuentran registrados 70 casos con 143 víctimas. El mayor número de hechos son entre 2000 al 2008. De estos 70 casos, los paramilitares han estado involucrados directamente en al menos 30 casos. De estos 70 casos, 29 casos con 47 víctimas corresponden a ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de los llamados falsos positivos, ya que en Boyacá no fue la excepción a este tipo de victimización. En cuanto a otro tipo de victimizaciones, llama la atención los picos de violencia presentados en 2013 y 2016, causados por la represión a las protestas sociales durante el paro agrario en 2013 y el paro de transportadores en 2016, donde se produjeron ataques, afectaciones, heridos y amenazas a la población civil por parte de la fuerza pública. En el caso de Boyacá, por ejemplo, el tema de la presencia paramilitar activa desde el Magdalena Medio y que tiene que ver con el fenómeno de Puerto Boyacá y la expansión al paramilitarismo que hubo desde los primeros años 80 y que tiene que ver con un entronque que hay con mafias esmeraldíferas y personajes como Gacha y otros. Allí, digamos, hay unos episodios de violencia paramilitar, de controles territoriales que comprometen el territorio de Boyacá. Ya más entrados los años 80 y con mucha fuerza en los años 90 está el tema de la relación Casanare-Boyacá y lo que son las autodefensas campesinas de Casanare y cómo hay una expansión del paramilitarismo de las ACC que tiene que ver con incursiones también en la parte de cordilleras y en partes de Boyacá y la comisión también en ese sentido de homicidios, controles territoriales, despojos, ataques, etcétera, por parte del paramilitarismo. Y es en la expansión nacional de las AUC, incluyendo el páramo de la Sarna, se inscribe dentro de la expansión de las AUC. No solamente masacres, hay homicidios, hay amenazas y se encuentran casos documentados en las mismas ciudades de Tunja, Duitama, Sogamoso, persecución política a dirigentes de izquierda, a sectores sociales y comisión también de homicidios en distintos lugares del departamento, entrados los años 90 y con proyección a los primeros años 2000. La masacre de la Sarna, perpetrada a manos de paramilitares de las autodefensas campesinas del Casanare, es considerada uno de los crímenes de Estado más impactantes que se vivió en Boyacá. Nosotros teníamos un restaurante acá en el municipio de Agua Azul y viajábamos cada 15 días a la ciudad de Sogamoso a traer verdura para el restaurante en una camioneta que teníamos. En alguna ocasión que se viajó él solo, le salieron 2 individuos al camino y le quitaron la camioneta. Lo dirigieron hacia Labranza Grande. Hacia Labranza Grande llevaron la camioneta. Él siguió para Sogamoso y al otro día se devolvió para Agua Azul. Chido Noticias. Chido Noticias es llevado a usted gracias a estos patrocinadores. Volvemos con la última pregunta en el ¿Quién quiere ser boyacense? Por 10.000 millones de pesos, ¿está usted listo? Requete listo, Nairo. En Boyacá se fabrica un famoso queso con denominación de origen. ¿Cómo se llama este queso? Cubará, Paipa, Paz de Río. ¿No me puede dar la pruebita? Porque el queso Paipa es buenísimo. La respuesta es correcta. Usted también puede ser millonario porque la Lotería de Boyacá entrega todos los sábados 10.000 millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia.
Valoremos la vida y la de los demás. Mantenga una trayectoria definida. Use el casco. Circule en el mismo sentido que los automóviles. Respete al peatón. Utilice las ciclorrutas. La meta, además de llevar casco, es ponerle sentido. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Creer en Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. El normal desarrollo de las actividades diarias conlleva la generación de residuos sólidos o mal denominadas basuras. En nuestro territorio actualmente se generan aproximadamente 1.200 toneladas mensuales, las cuales están siendo llevadas casi en su totalidad a los rellenos sanitarios regionales de Tunja y Sogamoso. El problema de las basuras es el exceso de consumo. Uno va como reciclador, les toca y les dice, hay que reciclar, nos toca reciclar, debemos reciclar, pero nomás queda ahí. Indudablemente estamos generando una afectación negativa a nuestro planeta. Que no queremos y no tenemos la conciencia de hacerlo. La botella que portemos en nuestra mano, no la botemos. Si buscamos a una persona que quiere entregársela, entreguémosla y démosle buen beneficio a cada uno de los materiales reciclables. Es lo que debemos hacer, reciclar con juicio. Utilicemos menos bolsas plásticas, compremos lo estrictamente necesario y así minimizamos la producción de los residuos sólidos, porque todos somos parte de la solución. Respetar las señales de tránsito salva vidas. Respete los límites de velocidad. También los pasos peatonales. Mantenga la distancia entre vehículos en tránsito. No hable por teléfono. Si es necesario, utilice manos libres. Evite chatear. Siente la carretera, pero vive tu familia. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Creer en Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. Evite el uso de elementos o herramientas distractoras mientras camina. Como peatón también puede causar graves accidentes. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Desafortunadamente aquí, en este río, tenemos un problema de que nadie tomamos conciencia en hacerle mantenimiento. Desde 2010 se nos presentó la mayor inundación. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupahuevo y trae residuos sólidos. Llega un invierno bien fuerte, se nos acumula el agua y ahí es donde tenemos los problemas de las inundaciones. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Es muy importante porque sin el río, ¿qué vamos a hacer todos los campesinos acá? Frente a esta situación, estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción, con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Y regresamos a este documental sobre la masacre de la Sarna.
recibimos una llamada de una voz masculina, la cual lo llamaban a él. Entonces contesté yo la llamada, él pasó al teléfono y le dijeron ese día que fuera por la camioneta, que se la iban a entregar. El 1 de diciembre del 2001, a las 6:30 de la mañana, sale de Sogamoso un bus del terminal de transporte perteneciente a la empresa Cotrasero con 7 personas. Sigan la Branza Grande, sigan la Branza Grande, sigan por favor, sigan la Branza Grande. Empezó un viaje con mi familia, con mis padres, mis 2 padres. Mi madre iba a hacer unos papeles a la Branza Grande y se volvía ese mismo día. Mi padre, él ya se quedaba allá, yo me quedaba acompañándolo a él, porque yo ya estaba en vacaciones. Siempre me opuse rotundamente a que él fuera por esa camioneta. No quise que él fuera por esa camioneta a la Branza Grande. Él trabajaba en paya y él había venido a llevar poca de droga para el ganado. Y él siempre venía acá a Sogamoso porque como él estudiaba, en ese momento ya se había graduado, pero él venía a llevar pues, para el ganado los medicamentos, la droga. En la salida de la ciudad, barrio Sogamuxi, sube al bus el señor Marco Antonio Aguillón, alias Chiripas, integrante de las autodefensas campesinas del Casanare. Casi sonaban las 12 cuando llegó aquel vaquero, desencilló su caballo. El último lugar donde para el bus es el crucero. Allí se sube el último pasajero para completar 19 personas que viajan al municipio de la Branza Grande. Más arriba del crucero se estalló el extintor del bus y el ayudante le tocó sacarlo por la puerta y regarlo. Ahí siguió la travesía. Mientras el bus recogía a sus últimos pasajeros para llevarlos al municipio de la Branza Grande, un carro Corsa de color rojo y una motocicleta donde viajaban 5 hombres de las autodefensas se dirigía al lugar denominado Páramo de la Sarna. Allí, ellos esperaban la llegada de este bus. Llegando al punto de la recta de la Sarna, ahí había un carro y una moto esperando. Alias Renegado le hace la parada al bus con el número 339 de Cotrasero. Al ver esto, Chiripas saca el arma que tiene en la pretina del pantalón y se dirige hacia donde el conductor y le dice: pare el bus y atraviéselo. Y cuando abren la puerta, se sube alias Gavilán y Renegado y empieza a amenazar y los bajan a todos los pasajeros. Después pincharon el bus, de ahí hicieron acostar nos hicieron acostar a todos. Nos acostaron a todos, yo me acosté al lado de mis padres. ¡Piso todos! ¡Al piso todos! La orden de ellos era matar a todo el mundo, a todos los que iban entre el bus. Empezaron a disparar. Después de que mataron a mis padres, yo lo que hice fue quitarle las cosas a mis papás, los objetos personales, y cogerlos.
Los paramilitares a sangre fría, con tiro de gracia, acaban con la vida de 15 de los 18 pasajeros del bus, dejando vivos a 2 niños de 8 y 11 años y a una mujer de la tercera edad. Nosotros fuimos las primeras con mi hermana en llegar porque casi no había. Después ya echó a llegar gente y llamaban el ejército, la policía y nada que llegaban. Llegaron como a las 2 de la tarde el ejército y la policía. Ahí ya empezó el levantamiento, los amarraron como unos animales de pies, manos, los volteaban, después los subían a una volqueta. A él en el acta de levantamiento, que yo la tengo en mis manos, le dieron 2 impactos de bala en la cabeza. Estaba boca abajo, se quitó sus gafitas y las puso en el bolsillo. Nos llamaron, nos dijeron no, mire que Mercedes de pronto venía en un bus que asesinaron a las personas. Entonces mi papá dijo pues sí, porque ella había llamado, allá existía solo lo del juzgado. Llamó que por favor alguien se hiciera presente porque Mercedes Rivera había sido asesinada. Fue que los hechos ocurrieron entre 7, 8 de la mañana más o menos. La policía sabe de estos hechos a esa misma hora, casi al instante, y es hasta la tarde, después de las 2, que vienen a hacer presencia en la zona. Ya pues después de haber ocurrido y dado la posibilidad de haber facilitado el escape de los autores materiales. Con el objetivo de impedir que estos delitos queden en la impunidad y apoyar a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos, se crea MOVIS, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Al ser Boyacá un departamento azotado por varios crímenes de Estado, surge la necesidad de conformar Movice Nodo Boyacá. Nosotros hacemos parte de él hace más o menos unos 8 años y ya hace 3 más o menos, ya el grupo como tal, Vida, Memoria y Dignidad, asumió plenamente las funciones como capítulo Movice Boyacá, donde se muestra básicamente, se visibiliza la memoria histórica y las diferentes acciones realizadas por el Estado aquí en la región. Movis ha ayudado a víctimas que aún tienen el deseo de dignificar y dar memoria a sus seres perdidos. Tal es el caso de Nubia Rivera, a quien el grupo le ha contribuido a recordar la memoria de su hermana. Mi hermana nunca la han olvidado, gracias a Dios, y nosotros tampoco. Entonces así los recordamos y están presentes siempre en nuestras vidas. Y que la gente conozca, que conozca la verdad, que no fue porque ellos eran guerrilleros, que conozcan que fue el mismo ejército que los mandó fusilar. Porque nadie sabe el dolor que la familia siente. Pues las motivaciones básicamente son el saber que en Colombia se visibilizan las acciones o las infracciones que cometen diferentes grupos armados, pero muy poco se habla de lo que cometen los agentes estatales. Entonces esta necesidad es la que nos impulsa a trabajar y a mostrar que nosotros también somos víctimas. Desafortunadamente pues es el Estado el victimario en este caso, que simplemente sigue haciendo oídos sordos ante las solicitudes que las víctimas hacemos, como conocer la verdad, como la justicia, como las garantías de no repetición. Nosotros hace más o menos unos 9 años iniciamos una peregrinación al sitio de los hechos. En Colombia son muy pocos los lugares en donde se conmemora o se hacen peregrinaciones y que que hayan sucedido los actos ahí en el mismo lugar. Para el caso de Boyacá nosotros peregrinamos al lugar donde ocurrieron los hechos. Esto es, lo hacemos cada último sábado de noviembre de cada año. Ya vamos con la 9ª peregrinación al lugar de los hechos y pues allí hemos logrado ya adecuar un poco el lugar.
Aunque existen varias sentencias y judicializaciones hacia los autores materiales de esta masacre, las víctimas aseguran no haber recibido un proceso de verdad y reparación realmente efectivo. Bueno, el proceso ha tenido, pues como toda investigación penal en Colombia, bastante demora para llegar a los responsables, y en el caso particular de la masacre de la Sarna, llegar a máximos responsables, que es el objetivo de nosotros como organización. Actualmente se encuentran condenados gran parte de los autores materiales e intelectuales de la masacre, principalmente de las autodefensas campesinas de Casanare. También se logró la condena de una persona que hacía parte de la inteligencia de los paramilitares y a la vez era activo de la inteligencia del ejército. La sentencia también solicita a la Fiscalía que se investigue la posible responsabilidad del entonces coronel del batallón Tarqui, Jaimes Guerra Santos, porque la misma sentencia informa o da cuenta que esa zona estaba protegida por la fuerza pública, que existía presencia militar y precisamente para el día de los hechos no se encontraba. Las razones de la masacre específicamente es retaliación contra la población civil y estigmatización por parte del ejército y de las paramilitares en contra de población civil que no tienen nada que ver con el conflicto armado. Después de realizar la masacre, el ejército da a entender que efectivamente la masacre ocurre porque las personas que fallecieron allí, que fueron asesinadas, tenían vínculos con la guerrilla, que transportaban armas, que transportaban elementos de intendencia y que eran miembros efectivos de la guerrilla. Me da mucha nostalgia porque él no merecía, o sea, él fue una persona tan especial con todo el mundo, él fue un hombre tan íntegro, tan profesional, él fue un autodidacta, él estudiaba, él leía, él se ilustraba, él se preparaba. Dios nos ha fortalecido porque creemos en Él, pero aún hace mucha falta ¿cómo le dijera?, para sanar todas esas heridas que aún tenemos. Yo me siento aún todavía y confío en Dios que eso va a pasar, ¿sí? Confío en la paz, sobre todo confío en Dios, porque en gobiernos no creo. No poder compartir con ellos, ya son 16 años. De no poder compartir con ellos el Día del Padre, el Día de la Madre. No poder decirle, mamá, papá, los quiero, los amo.
que allá asesinaron, de los que allá asesinaron, lo que más me da dolor. 12 hombres y 3 mujeres, 12 hombres y 3 mujeres, inocentes del error. Toditos se dedicaban a cumplir con su labor. Profesores y estudiantes, también un agricultor, comerciantes e ingenieros, ayudante y conductor, todos están en el cielo acompañando al Creador. Señor que estás en el cielo, derrame tu bendición, para que no haya más violencia en todita la nación. Esperamos que lo ocurrido en este documental no se vuelva a presentar con ningún grupo armado. Y hasta aquí, Chido Noticias, la mejor información de Boyacá y el mundo.